Devocional diario Primicias del Día. Para comenzar tu día hablando con Dios. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu devocional diario Primicias del Día. ¿Quién te habla? Héctor Hernández. Vamos a continuar hablando en el libro de Juan capítulo 8 y la palabra continúa diciendo: Jesús, acá a donde yo voy ustedes no pueden venir. Esto es algo parecido a lo que leímos en el capítulo 5 o 6, donde él le decía: yo me voy, ustedes no van a poder estar allá. Y ellos le decían: bueno, ¿y tú quién eres? ¿Y a dónde te vas? Y se creó toda esa duda. Y luego vemos en el verso 31, que es donde vamos a hablar hoy, Jesús le dice: la verdad los hará libre. Esto es una palabra poderosa. A mí me encanta esta palabra y yo hoy quiero que podamos enfocarnos en ella. Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Qué hipocresía esta, ¿no? ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Muy bien, excelente palabra la que Jesús está hablando y yo hoy te quiero invitar a que podamos meditar en ella. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es increíble porque la palabra de Dios es todo, 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 todo. Y me llama mucho la atención esto y tengo días recalcándolo en todos los lugares. ¿Tú quieres ser un discípulo de Dios? ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres seguidor de Cristo? Es muy sencillo. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Es lo que está diciendo directamente Jesús. No lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro, en este caso lo está diciendo Jesús. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Ahora, ¿cómo puedo yo permanecer en una palabra que no leo, o en una palabra que no conozco, que no escudriño? Para permanecer en esta palabra es necesario escudriñarla, leerla, meditar en ella, estudiarla. Por ejemplo, ¿cómo permanezco yo en la carrera de medicina si no voy a la facultad, si no estudio medicina, si no agarro un libro de medicina? ¿Cómo permanezco yo en algo que no estoy estudiando? Así que para ser cristianos, para ser verdaderamente discípulos de Dios, es necesario conocer la palabra de Dios y permanecer en ella. Lo que estudio, lo vivo. Lo que entiendo, lo vivo. Lo que voy aprendiendo de ella, voy a ponerlo en práctica. Eso es permanecer en la palabra. Ahora también dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Esta palabra es la verdad, y esta verdad nos hará libres. Libres, ¿y libres de qué? Vemos a un Jesús que nos dice más adelantito: libre del pecado porque sois esclavo del pecado. Nos hace libre de todo. Ahora, cuando tú y yo escudriñamos esta palabra, ella nos va guiando, nos va instruyendo, nos va limpiando el camino. Por eso dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Y dice el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra. Ella nos va guiando, nos va dando libertad. Esta palabra misma nos liberta, lo cual quiere decir entonces que si yo no escudriño la palabra de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, si yo no vivo esta palabra, entonces estoy siendo esclavo, estoy atado y no soy libre, es lo que está diciendo. Y por tanto tampoco soy un discípulo de Dios. Por más que vaya a la iglesia los domingos, por más que escuche un mensaje los domingos, por más que escuche algo una vez al mes cuando voy a la iglesia o por internet, que está muy de moda, déjame decir
decirte que si tú no permaneces en la palabra de Dios, si tú no la conoces, si tú no la estudias, uno, eres esclavo. Y dos, déjame decirte que ya no formas parte de los discípulos del Señor, porque dice la palabra de Dios, y serás verdaderamente mi discípulo si permaneces en mi palabra, y la palabra te hará libre. Jesús le dijo a ellos, y ellos le dijeron, pero si nunca hemos sido esclavos de nadie. Y esto por eso dije, me parece una gran hipocresía, porque justamente en este momento estaban bajo el dominio del Imperio Romano, estaban siendo sometidos por Roma, estaban siendo esclavos de Roma, habían sido esclavos de Babilonia, habían sido esclavos en Egipto, habían sido esclavos por Nabucodonosor, habían sido esclavos en muchas ocasiones, no era la primera vez que estaban siendo esclavizados, y dicen, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y nos pasa muchas veces lo mismo cuando nos volvemos unos religiosos, decimos, no, pero si yo no creemos santo, no, si yo nunca he hecho nada de eso, yo nunca por acá o yo nunca por allá. Y Jesús le dice, de cierto les digo que todo el que hace pecado, el que lo practica, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ojo con esto, el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo tiene que irse de la casa, en un momento tiene que irse, en un momento se va. Y es lo que pasa cuando nosotros no permanecemos en la palabra, cuando no la vivimos, cuando no nos convertimos realmente en un discípulo de Jesucristo. El pecado nos termina sacando de la casa, nos termina echando, porque la religión no nos ayuda, la religiosidad no nos ayuda a permanecer, pero el Hijo, este sí queda para siempre. Cuando tú y yo nos convertimos en hijos de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que cree es un discípulo. Este guarda la palabra de Dios. Este vive la palabra de Dios. Así que si el Hijo del Hombre te libertare, si el Hijo Cristo te libertare, serás verdaderamente libre. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme, le dice Jesús. Yo hablo lo que he visto del Padre. Si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre. Pero aquí entra el tema del libre albedrío también, porque el Señor no es arbitrario. Tú tienes que dejar que Él te liberte. Tú tienes que dejar que Él haga la obra. ¿Y cómo te va a libertar Jesús? ¿Cómo Jesús va a libertarte? A través de alguien que va a venir y te va a libertar. No, acá no funciona así. Jesús te va a libertar a través de su palabra. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad, Jesús, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Él es la palabra misma. Esta Biblia es la esencia completa de Jesús. ¿Tú quieres ser libre? Está acá en la Biblia. Es por eso, amado, que me estás escuchando, que es muy importante escudriñar, meditar y leer la palabra cada día. El analfabetismo bíblico es algo común en estos tiempos. Es por eso que tú y yo necesitamos cada día volver a la palabra. No te quedes solo con este devocional. Quédate meditando en él. Escudriña más texto bíblico. Revisa más. Que puedas formar parte de tu vida un espacio en el día donde tú digas, yo voy a estudiar la palabra de Dios y ella va a ser una obra poderosa en tu vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana.